Bueno, seguimos aquí en tu programa Noches Espectaculares. Ya llegó conmigo Alfredo Derek, que semana a semana nos trae información muy, pero muy fehaciente de diferentes actividades culturales, de lugares que recorre. El de la semana pasada estuvo fabuloso. El Panteón de San Fernando. Hubo gente que me interceptó y decía, mira qué padre, o sea, que tuve la oportunidad de viajar y de conocer este lugar y aparte de traérnoslo para que lo conociéramos nosotros también. Así es de que... Y ver estos lugares tan hermosos, don Salvador, Así es. que es de nuestro México, Así es. que hablamos del Panteón de San Fernando, que por cierto, precisamente vamos a hablar de los museos de la Ciudad de México. Don Salvador, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Pues, Oye, y hablando de los museos de México, la gente pensará que por ser la Ciudad de México se cuentan con los dedos de una mano, con los dedos de dos manos, pero qué barbaridad, cómo hay museos. Hay una infinidad, don Salvador, una infinidad de museos importantes, si no los más importantes en nuestra capital, en la Ciudad de México. Esta cantidad de museos que por lo menos un poquito, o como se dice coloquialmente, bajita la mano contamos más de 78 a 80 museos nada más en el centro histórico, sin contar parte de las delegaciones como la de Coyoacán, Xochimilco y algunas más que se encuentran un poco fuera. Sabemos que pues está la delegación Cuauhtémoc cerca, la delegación Carranza, que es exactamente donde está todo el centro histórico y Palacio Nacional, pero cerca, nada más del centro histórico donde está la Alameda, Palacio Nacional y esos puntos, hay más de 60. Casi 80. Pero ¿cuáles son los más importantes, don Salvador? Los museos y galerías que conforman la visita más importante para el visitante, el turista cultural, porque hay turista que solo visita de negocios, el turista empresarial, pero los que nos gusta, las personas que nos gusta visitar esta hermosa ciudad de los palacios, visitar la Ciudad de México y visitar sus museos, don Salvador, es riquísimo, nos enriquece, nos educa el oído, la cesera y también el corazón, don Salvador. ¿Cuáles son los museos más importantes? Los que recomendamos, que de seguro usted ya los conoce. Por supuesto, los museos más importantes. Nada más aquí traigo 55 museos, pero los más importantes y los más recomendables, que incluso hay algunos que su servidor no conoce. Sin embargo, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, que es donde está nuestro dios Tlaloc, está Coatlicue, está el calendario azteca y donde se exhiben las piezas más importantes de la época prehispánica. Que ese es obligado ir a Ese es visitarlo. obligadísimo, don Salvador. Ese, por supuesto, usted lo conoce. Está este museo hermosísimo. Y que tenemos a un lado de ahí, tenemos cerca, ahí, el Museo de Arte Contemporáneo, el museo donde se exhibe la obra permanente de Remedios Varo, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, todos estos. Rufino Tamayo, que también exactamente muy cerca de ahí está el Museo Rufino Tamayo, otro de los museos más importantes. Uno más que debemos de visitar, don Salvador, que hablamos en otros programas, el Museo Nacional de la Historia, que está ubicado en el Alcázar de Chapultepec, el museo famoso donde, ¿qué encontramos ahí? Piezas desde los elementos que conformaron los trajes, armas, trajes del general Porfirio Díaz, recámara de Carmelita de Díaz, la recámara del presidente Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, donde durmieron los presidentes, pero están absolutamente desde trajes, un chaquetín de Agustín de Iturbide, la espada de cada uno de los insurgentes. Hay una infinidad, más de 100,000 piezas que se encuentran auténticas y por supuesto ahí encontramos el famoso carruaje de Maximiliano de Habsburgo y de la emperatriz Carlota y por supuesto el carruaje de nuestro querido benemérito el licenciado Juárez. ¿Qué encontramos más por ahí cerca? El Museo de las Intervenciones, don Salvador, ese que también está fabuloso cerca del templo, del Museo del Templo Mayor. Otro que es recurrente visitar, el Museo del Templo Mayor, que está cerca, aledaño o enfrente de donde está el Sagrario Metropolitano
debemos de visitarlo. Ya estando ahí, don Salvador, duramos yo creo que aproximadamente 3 horas en visitarlo y todo. Cruzamos la calle, voy a entrar al museo privado dije, de la Catedral Metropolitana de nuestra Ciudad de México, donde está la colección más importante de la pintura y de la obra sacra de la época virreinal. Un museo que yo no conozco, don Salvador, el Museo Casa Carranza. Increíble, pero yo no lo conozco. El Museo del Carmen, el Museo Galería Patronato Plutarco Elías Calles Fernando Torreblanca, donde se exhiben prendas privadas y fotografía, material fotográfico e incluso pinturas del general Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón Salido, que eran muy amigos, entre otras cosas. La Galería de Historia, que está anexo al Castillo de Chapultepec, el Museo de Arte Contemporáneo, que ya lo mencioné, el Museo Galería Permanente de Palacio Nacional, que todos lo conocemos, que hablamos la semana pasada o antepasada, sobre donde está el recinto a Juárez y donde actualmente se está exhibiendo la historia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Carta Magna está en estos momentos exhibiéndose. El Museo Caracol, que es el museo para niños y jóvenes, que es un museo de carácter didáctico. El Museo del Telégrafo, el Palacio de Iturbide, el Museo del Estanquillo, que lo donó todo ese material el escritor Carlos Monsiváis, el Palacio de la Escuela de Medicina, donde se exhiben, este está interesante, don Salvador, recomendadísimo para que vean las herramientas de tortura y pena capital de la Santa y Bendita Inquisición. Está también el Museo del Juguete Antiguo, con más de 40,000 piezas en exhibición, juguetes desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Ahí ha de haber muchos juguetes de madera. De todo tipo. Trompos. Hermosísimo. Sí. Hermosísimo. El Museo Franz Mayer, el museo, por supuesto, recurrente, es recomendable, el Palacio de Bellas Artes, quien no conocemos Bellas Artes, el Museo de la Caricatura, el de la colección, el Museo Blastein, no lo conozco, para ser honesto, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Museo José Luis Cuevas, el Museo del Chopo, el Museo de las Constituciones, donde se exhibe la Constitución desde 1814 hasta 1917. El Museo Azul Diego y Frida, la Casa Azul Diego y Frida, que ya está en Coyoacán, el Museo Interactivo de Economía, el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, el de Arte Popular, el Museo de Teresa Arte Actual, don Salvador, que ese sí no lo conozco. Hermosísimo, el Museo de la Secretaría de Educación y Crédito Público. ¿Qué podemos ver ahí? Decimos, bueno, ¿y qué es lo que hay? Bueno, documentos de carácter histórico, incluso. El Rufino Tamayo, que lo mencionamos, el de cera, el Ripley, este es interesante, don Salvador, el Museo Objeto del Objeto, increíble, el MUTEC, el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, y sí estaría bueno visitar, don Salvador, tendríamos que ir, el Museo del Tequila y el Mezcal. Pero pues nada, acuérdate que en los museos no se pueden ni tocar, menos probar. Oye, a lo mejor ahí está ahí probadita de tequila y a lo mejor nos ponemos cohetes. Estaría interesante. El Museo Cultural de España en México, ya casi para terminar. El Museo Mural Diego Rivera, que se encuentra donde estaba aquel hotel que se derribó y todo le pasó al hotel, menos al Museo Mural Diego Rivera. La Catedral Metropolitana que mencioné, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Nacional de la Mujer, donde se habla sobre la mujer en la intervención en la política, la cultura y en la historia de México. El Archivo Histórico de la Ciudad de México, inaugurado en 1979 por el presidente José López Portillo, el Museo de la Ciudad de México, el Museo Archivo de la Fotografía, el Museo Nacional de la Revolución, exactamente donde está el Monumento a la Revolución, la Galería de Sala de Cabildos y por supuesto finalizo con el Museo, el Panteón de San Fernando que hablamos la semana pasada con ahí es donde se exhiben las tumbas más importantes de nuestros héroes y de unos no tan héroes, pero están ahí sepultados a un lado de donde los que sí fueron héroes. Y pues, don Salvador, hay muchos referentes
para visitar estos hermosos museos. De estos casi 55, ¿cuáles habrá visitado usted? Porque No, algunos- pocos, digo, los más importantes, pero digo, porque yo de ahí pocos. creo que como 8 o 7. Sí, yo también, o sea, por eso digo que cuando hablamos de tantos, la verdad, suena difícil. Pero bueno, en una próxima visita, Hay que hay que visitar. traer imágenes para que las podamos compartir con nuestro público. Definitivamente, don Salvador. Bueno, pues hasta aquí. Visitemos nuestra Ciudad de México, que finalmente los museos, que además agrego, están entre los 10 pesos y los 45 pesos con credencial de estudiante, aproximadamente en 20, 15 pesos, y credencial del INSEN en la mitad de precio. Hay que visitar México, don Salvador. Finalmente, pues es nuestra capital. Don Salvador, hasta aquí es cuanto. Y viva México, don Salvador. Viva México. Muchas gracias, Alfredo Derek. Una pausa, amigos. Regresamos. Estamos aquí en tu programa Noches Espectaculares.